Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios en el estudio del libro de Zacarías. El miércoles pasado tuvimos la introducción al mismo y hoy vamos a ver el capítulo primero. Pero antes de ello quiero saludar a los hermanos y hermanas que se reúnen en calle Mario Bravo. Que el Señor los bendiga en este tiempo y podamos estar firmes en el Señor, alimentándonos de su palabra, orando los unos por los otros y predicando el mensaje glorioso de salvación. Así que les mando el saludo de toda mi familia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En el libro de Zacarías vamos a leer en el capítulo primero, dice así la palabra de Dios. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveo ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hasta aquí vamos en un primer lugar a poder ver en esta revelación que tiene el profeta Zacarías. Y llama la atención el versículo primero que dice: Vino palabra de Jehová al profeta Isaías. En el versículo 7 dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová. Y qué importante es que podamos en esta noche, como primer punto, poder resaltar la manifestación de Dios a su profeta. Dios le habla al profeta Zacarías. Dios se manifiesta a él. Y esto nos hace pensar en aquel pasaje tan precioso de Juan capítulo 21. En el versículo primero dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El Señor se manifestó a sus discípulos. El Señor se manifestó dándole el mensaje al profeta Zacarías. Y Dios, nuestro Señor, se manifiesta en cada una de nuestras vidas. La palabra manifestar significa declarar, significa revelar. Nos da la idea de dar a conocer, de descubrir, de enseñar. Y el Señor tiene una gran lección para cada uno de nosotros cada día. Miren, Dios se manifestó a Zacarías para que le hable a aquel pueblo. Y brevemente en esta noche quisiera compartir 3 T. La primera T es que Dios se manifiesta todos los días. En el libro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20 dice: Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué maravilloso es aquí cuando vemos que el Señor, a través de las Escrituras y aquellos que Él tomó para que le transmitiese el mensaje al pueblo de Dios, como lo fue en este caso Samuel. Dice: desde Dan hasta Berseba, desde el norte al sur, todos los pueblos de Israel iban a conocer
que Dios se manifestaba y tenía palabra para que Samuel luego se la transmitiera al pueblo. Hermanos, Dios se manifestó a Samuel. Nuestra vida cada día es como una hoja en blanco, donde vamos a la presencia del Señor y Él escribe los versículos, las lecciones, el mandamiento. Qué maravilloso es poder recibir. La primera T, Dios se manifiesta todos los días. La segunda T, en todas las áreas de nuestra vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y dice, y me manifestaré, me revelaré, le enseñaré a él. El que tiene sus mandamientos en todas las áreas de nuestra vida, el que me ama, yo le voy a amar. Yo me voy a manifestar a él. Entonces la primera T era todos los días. La segunda T, en todas las áreas de nuestras vidas. Y la tercera T, Dios se manifiesta con todo poder. Maravilloso es cuando están en el Evangelio según San Juan que hemos leído, capítulo 21. Y luego de estar toda la noche y no pescar nada, el Señor estaba allí a la orilla, a 150 metros. Y Él les dice, ¿tenéis algo de comer? No hemos pescado nada, Señor. Somos pescadores avesados. ¿Cuántas veces tiramos nuestra red y sacamos rebalsándola, pero no hay nada? Y el Señor dijo, echar la red a la derecha. Tal vez la hubiesen echado ya, la habían echado muchas veces. Pero ahora el Señor les ordena. Y aquellas redes salen repletas de peces. Todo poder. Ahora el pueblo de Israel, también en este pasaje de Zacarías que estamos leyendo, que estamos meditando por la voluntad del Señor, también iba a haber el poder de Dios. ¿Por qué? Porque iban a ser liberados de la esclavitud donde estaban, de Babilonia, para regresar a Jerusalén y para poder recibir la bendición de Dios. Fíjense ustedes que en el capítulo 1 tenemos 3 revelaciones. La primera de ellas es el llamado al arrepentimiento al pueblo. Lo hemos leído del versículo 1 al versículo 6. La segunda revelación es del versículo 7 al versículo 17. Y la tercera nos habla del versículo 18 al 21. 2 visiones de las 8 que encontramos del capítulo 1 al capítulo 6 de Zacarías. Dice la palabra de Dios que Dios le dio palabra a Zacarías allí por el mes de octubre, noviembre, ¿verdad? Y lo primero de ellos, lo que nos dice acá, es aquel recordatorio de lo que le había sucedido a sus padres. Por eso, qué importante cuando en el versículo 3 nos habla de la procedencia de ese mensaje. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El mensaje era aquella procedencia celestial. Así ha dicho el Señor, así ha dicho, da énfasis al encargo y la promesa para que Zacarías anime al pueblo de Dios. Para que Zacarías pueda tener palabras de aliento, como lo vimos en la introducción del libro. Pero también no solamente encontramos en este capítulo 1 este mensaje de exhortación, también encontramos palabras de consolación. Todo pasa, dice el versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están?
y los profetas han de vivir para siempre, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra alumbra. Y Dios le está hablando en estos primeros versículos, hace ese llamamiento al pueblo para que pueda volver al Dios vivo y verdadero. Los brazos de nuestro Dios estaban abiertos para que aquel pueblo pudiese arrepentirse y pudiese tener la salvación y pudiese salir de la esclavitud. Qué hermoso, hermanos, es pensar en esto, que Dios tiene sus brazos abiertos para que todo aquel que viva lejos de Él, Dios por su misericordia se acerca, para que podamos dejar de vivir una vida lejos de Dios, para acercarnos a Él, para que nuestra vida sea limpia con su sangre preciosa y Dios nos dé paz y salvación. La segunda revelación nos habla de la primer visión que encontramos del versículo 7 al 17. Dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, las cuales has airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió: buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy ariado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Dice la palabra de Dios aquí en esta visión de los caballos que tuvo Zacarías. Un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, un caballo rojo. Fíjense ustedes que 3 meses después de haber recibido la revelación en el capítulo 1, versículo 1 al 6, es cuando Zacarías ve esta visión. Hay algunas palabras que por ahí podríamos aclarar, que se nombran aquí, que nos habla de los mirtos, por ejemplo. Los mirtos eran unos arbustos fragantes de hojas perennes que crecían en Palestina junto a los arroyos. Y también tenemos esta figura de los caballos, que nos enseña algo maravilloso en nuestras vidas. Porque dice que estos caballos comenzaron y recorrieron la tierra. Esto es una figura.
Es una figura porque Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Y Dios es omnipresente. Así que en esta figura Dios no necesita de ningún caballo. Su presencia recorre cada rincón y Él sabe todo. Pero allí está esta visión diciendo, estos caballos han recorrido toda esta tierra. ¿Y cuál es el reporte que trae? Bueno, dice que la tierra está reposada y quieta. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto nos habla de que el pueblo de Israel está en cautiverio. Los 70 años de cautiverio. Y las naciones que habían llevado, que habían peleado con el pueblo de Israel, esas naciones estaban en paz. Estaban en un camino, en una situación de prosperidad. Tremendo, ¿verdad? Hay un silencio, dice, todo está quieto. Y tal vez es para pensar en nuestras vidas. Leyendo algunos comentarios, decían algunos autores, cuidado cuando nuestra vida está tan quieta y reposada, cuando no tenemos lucha, cuando el diablo tal vez nos tenga ahí y no estemos predicando, no estemos dando testimonio, no estemos diciéndole al mundo que somos hijos de Dios. Está todo reposado y quieto. Las naciones prosperaban. El pueblo estaba en cautividad. Pero en el versículo 13 dice que Jehová respondió buenas palabras. Palabras consoladoras. Y esto es importante. Aquel pueblo ya terminando aquel período que Dios estableció, que esté en cautiverio, levanta a Zacarías y a Ageo y anima al pueblo a que vuelvan a Jerusalén, a que reedifiquen en primer lugar el templo, la casa de Dios. Qué importante, ¿verdad? Llegan estas palabras consoladoras, palabras de aliento. Y también nos hace pensar, hermanos, en esta situación tan difícil que estamos viviendo en todo el mundo. El mundo necesita estas palabras de consolación, las buenas nuevas de salvación. Necesitan que le podamos clamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la misericordia que ha derramado en cada uno de nosotros. Y también hay hermanos que tal vez estén pasando por circunstancias tan difíciles y necesitan estas palabras de consolación. Necesitan estas palabras que los pueda transformar, que puedan animar a seguir fieles en los caminos del Señor. Hoy conversando con algunos hermanos por WhatsApp, por llamado, me decían tal vez no nos acostumbremos a estar tan cómodos en nuestras casas que después no tengamos el deseo de poder ir a la iglesia y juntarnos con nuestros hermanos. Vivamos esto así, hermanos, de esta forma que Dios en su voluntad ha hecho que estemos en forma virtual. Pero anhelamos, como el salmista, estar en la casa del Señor, con mis hermanos, alabando al Dios verdadero. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 16, yo me he vuelto a Jerusalén. Yo me he vuelto a Jerusalén. Y entonces dice, me he vuelto con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos,
y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¡Qué maravilloso! El tiempo de cautiverio se termina. Y el pueblo tenía que regresar y construir. Cuando habla de la plomada, era lo primero que se utilizaba en la construcción. ¿Para qué? Para alinear los muros. Para alinear los muros. También podemos pensar en la plomada de Dios en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras casas. Estamos alineados en la presencia del Señor. Dios produce esos cambios maravillosos cuando estamos en línea con Él. Cuando Dios pone la plomada sobre nuestra vida, la plomada sobre nuestra familia, la plomada sobre la iglesia, y Él ve si nos estamos desviando o estamos en esa misma línea. Dios es el constructor de nuestra vida y de nuestro hogar. Y Él utiliza esa plomada y nos habla de la palabra de Dios para que podamos seguir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos cambios hay en cada uno de nosotros? Me gozo en estos días, aún en este tiempo de pandemia, donde he comenzado un discipulado con un hermano. Ahora le puedo decir mi hermano en Cristo. Lo había conocido hace muchos años. Hicimos con él un viaje para que se interne en la provincia de Entre Ríos, porque tenía chicos de 3 y de 8 años. Y él estaba devastado por el consumo de drogas. Y Dios tuvo misericordia de él y después de tanto tiempo, su vida cambia. Y ahora anhela que él y su familia estén alineados hacia la presencia de Cristo. Que esa plomada dice, ¿cuánto tiempo he perdido? Pero Dios le dio la oportunidad de poder restaurar su vida, su familia. Y cuando hablo de familia no solamente hablo de su esposa y sus hijos, que ahora puede estudiar la Biblia, de su papá, de su hermana que estaban peleados, porque entiende que la plomada de Dios dice que tenía que pedir perdón, que le tiene que decir que es una nueva persona en Cristo. Cuando dice aquí el versículo 16, yo me he vuelto, está hablando de una acción completa, de un acto cumplido. O sea, ya Dios tomó la decisión de que el pueblo vaya y construya, y el Señor allanó todo. Aún aquellos reyes que estaban, les dio autoridad al pueblo de Israel para que volviese. El Señor allanó todo el camino, como lo allanará el camino de cada una de nuestras vidas. Dice el autor, el alcance de la bendición restauradora de Jehová. El alcance de la bendición restauradora de Jehová. Pero vamos a leer a partir del versículo 18. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos carpinteros a hacer? Y él me respondió diciendo, aquellos no son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas esto han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Miren ustedes qué hermoso en esta segunda visión, donde Zacarías abre sus ojos y mira 4 cuernos. Cuando en la palabra de Dios encontramos el significado de los cuernos, nos está hablando de un símbolo de fuerza.
en los libros proféticos representa muchas veces el poder político, el cuerno, el poder político o el poder o el de un reino. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora dice acá, nos habla de 4 cuernos que dispersaron a Judá, Israel y a Jerusalén. En este capítulo solamente nos habla de esos 4 cuernos que podríamos identificarlo con las naciones de Asiria y de Babilonia. De los otros 2 no nos dicen nada. Pero aquí podemos ver, en esta segunda visión también, que Dios está obrando en aquel pueblo. Y está obrando de una forma que le habla directo al corazón, que Dios es sobre toda nación y que ellos tenían la bendición por ser el pueblo de Dios. Y habla de carpinteros, ¿verdad? De 4 carpinteros. ¿Y qué significa? Bueno, estos carpinteros podrían representar a los obreros que estaban ayudando a terminar la reconstrucción del templo. Esta visión de los cuernos y los carpinteros, la segunda visión de este capítulo, la visión de los caballos, hermanos, nos lleva a pensar en el mensaje para animar, para confortar a los judíos, para que puedan seguir en la construcción del templo y no, como dice Ageo, en sus casas artesonadas. Pensar primero en la casa de Dios. Dios debe ocupar el primer lugar. Y estas palabras de ánimo que le da Zacarías, para que se la pueda transmitir al pueblo, y que el pueblo volvía a Jerusalén y se terminaban los 70 años de cautiverio, era un testimonio hermoso. ¿Por qué? Miren, para terminar, el Salmo 137 nos dice así la palabra de Dios. Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén, como preferentemente asunto de mi alegría. Miren, allí estaban, cautivos el pueblo, y le decían los que lo habían llevado cautivos, cántenos, es característica de ustedes, tienen los instrumentos, tienen sus arpas, queremos escuchar la alegría, la alabanza que ustedes dan. Pero dice el versículo 2, colgamos nuestras arpas en los árboles, en los sauces. Hermano, lo que le está diciendo el Señor al pueblo, tomen esa arpa. Ahora alaben al Dios vivo y verdadero, porque una vez más lo ha libertado. Hermanos, pensemos si tenemos el arpa colgada. El Señor nos insta a tomarla y a alabar y a edificar. A animarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, a construir,
nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias. Si nuestras arpas están colgadas, algo está pasando. Fue el tiempo para el pueblo de que puedan tomar sus arpas, puedan volver al lugar donde nunca se tenían que haber ido, y en su tierra pudiesen alabar al Dios vivo y verdadero. Hermanos, muchas gracias por este tiempo que me han dado para compartir la palabra de Dios y que juntos nos animemos y alabemos a nuestro Dios Todopoderoso. Que así sea. Amén.